¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Los saluda Liz Blancar de Bienes Raíces by KW. El día de hoy tenemos un invitado especial en esta entrevista, el licenciado Mario Hinojos, contador público, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con 35 años de experiencia en cálculo de impuestos federales notariales. Actualmente presta servicios profesionales a casi todas las notarías de Mazatlán y otras notarías de Concordia, Escuinapa, Rosario, La Cruz de Lota, Culiacán, y les proporciona servicios a varias agencias de bienes raíces. Buenas tardes, bienvenido, licenciado Hinojos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Buenas tardes, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, licenciado. Pues me gustaría que nos compartiera para nuestro público cuáles son los impuestos que involucra una compraventa de un bien raíz. Sí, cómo no. Podríamos empezar por el impuesto, vamos a decir, principal, que es el impuesto sobre la renta por enajenación de bienes. Este impuesto lo genera la persona que está vendiendo un bien y la base por la cual paga el impuesto, pues es la ganancia que pudiera tener entre la persona compró el bien en la fecha en que lo compró y el valor que actualmente lo está vendiendo. Existe otro impuesto sobre la renta que también genera la operación, en algunos casos, de una operación de compraventa, que es el impuesto sobre la renta por adquisición de bienes. Y este impuesto se genera cuando la persona que está adquiriendo un bien está obteniendo una ganancia por adquirir. Existe el otro impuesto importante, que es el impuesto al valor agregado, que se genera en aquellas operaciones de compraventa donde se involucra una construcción de uso no habitacional, o sea, generalmente comercial. Los demás impuestos ya son impuestos locales y estatales, pero los impuestos importantes o los que pudieran llegar a generar una carga importante tanto para el vendedor como para el comprador serían estos que acabo de comentar, y son impuestos federales. Serían el ISR por enajenación. Y el IVA, ¿no? No, ISR por enajenación, no es ISAI, es ISR por enajenación, ISR por adquisición, ¿ok? ISR por adquisición y el IVA, que todos son impuestos federales, ¿ok? Exacto. En estos casos, bueno, ustedes deben saberlo ya, los notarios son los obligados solidarios a calcular, retener y enterar dichos impuestos, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles vendrían siendo, licenciado, los requisitos para que una persona que está enajenando, que está vendiendo una propiedad, pueda exentar el impuesto sobre la renta? Bueno, efectivamente existe la posibilidad de que una persona que enajene un inmueble pudiera llegar a no pagar impuesto por considerar la operación exenta. Aquí podríamos dividir en dos partes. Una sería la enajenación de casa-habitación, y esto significa que cuando una persona vende una casa-habitación, tiene la posibilidad como una alternativa de poder exentar del cálculo de la retención y el pago del impuesto sobre la renta cuando reúna requisitos, y los requisitos son básicamente dos. Uno, que la persona que está enajenando o vendiendo la casa habitación no hubiese enajenado otra casa habitación exenta en los últimos 3 años inmediatos anteriores a la operación que se está llevando a cabo. Esto quiere decir, pudo haber vendido otra casa o varias casas por las cuales hubiese pagado impuestos sobre la renta, pero el requisito es que no hubiese enajenado una casa habitación exenta en los 3 últimos años inmediatos anteriores. El segundo requisito, 3 años inmediatos, es que la persona tendría que acreditar que es su casa habitación ante el fedatario público, ante el notario, con algunos documentos, y los documentos son primero la credencial del lector, o sea, la credencial del INE con el domicilio de la casa que está vendiendo. Puede ser también, no es I, sino es o sea, puede ser el INE que acabo de comentar, o puede ser la factura electrónica de servicios de energía eléctrica, o factura electrónica de servicio de telefonía fija, no celulares, sino fija, o estados de cuenta del sistema bancario, o sea, de bancos, o estados de cuenta de casas comerciales,
o estados de cuenta de tarjetas de crédito no bancaria. Aquí hay una cuestión que habría que tomar en cuenta y es que los comprobantes estos podrían estar a nombre del que vende o también a nombre del cónyuge o también a nombre de los ascendientes o descendientes en línea recta. De manera que, por ejemplo, una persona que por alguna razón se le extravió, vamos a decir, pues no sé, su INE, vamos a pensar que se extraviara su INE, pero la esposa tiene el INE con ese domicilio, vamos a pensar que estuvieran casados en separación de bienes, a la hora de vender él podría exentar entregando la credencial de su esposa, por ejemplo. Hay una pequeña... Justamente Ajá. nos están preguntando el público que Sí. si la propiedad está a nombre de la hija y los comprobantes de domicilio a nombre de la mamá, que si tienen otra dirección, otro domicilio, que si se puede exentar. El requisito es que el comprobante tiene que ser del domicilio de la casa que se está vendiendo. Ahora, el comprobante pudiera estar a nombre de la que, por ejemplo, en este caso me indica que la casa está a nombre de la hija, por ejemplo. Entonces, la propietaria, la que va a vender la casa es la hija. Sin embargo, si la hija no tuviera un comprobante con ese domicilio a nombre de ella, podría utilizar un comprobante a nombre de su mamá, a nombre de su papá, o a nombre de un hijo de ella, por ejemplo, o a nombre del cónyuge de ella, si es que estuviera casada, ¿no? ¿Ok? Un pequeño detalle es que hay una limitación, vamos a decir, en la exención, que es un tope de 700,000 UDIs. Esto es, la UDI va cambiando todos los días, ahorita anda alrededor de 4,700,000 más o menos, y esto quiere decir que si la casa cuesta menos de ese monto, pues totalmente estaría exenta, pero si la casa excediera de ese monto, se generaría un impuesto por el excedente, ¿no? Otra pequeña limitación es que la limitación de terreno es por la cuestión de que cuando una casa tiene demasiado terreno, entonces no todo el terreno lo consideran parte de la casa habitación para efecto de exentarlo. Por ejemplo, una casa que tuviese un terreno de 1,000 metros y una construcción de 200 metros, entonces el límite es 3 veces el área que cubra la construcción, es la parte de terreno que pudiera ser considerado como parte de la casa habitación y sujeta a la exención. Por el excedente pagaría impuesto. De tal manera que en el ejemplo que le doy, si la construcción midiera 200 metros, se multiplicaría por 3, da 600 metros, hasta 600 metros de terreno estaría exento. Por los otros 400 metros se pagaría impuesto de manera directa. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Y por último, me gustaría que nos pudiera compartir para el público, ¿existe la manera de que las personas antes de vender puedan obtener un cálculo para tener un estimado de cuánto van a pagar de impuestos sobre la renta, correcto? Sí, es correcto, sí, claro que sí. De hecho, una gran parte de mi trabajo en últimas fechas ha sido precisamente eso, el tema de que una persona piense o tenga pensado vender un terreno, una casa, un condominio y no sepa cuánto va a pagar, posiblemente a la hora de que saquen el departamento o el inmueble a la venta, pues a lo mejor con la sorpresa del impuesto no recibe lo que pensaba recibir. Entonces, pues sí se ha vuelto como algo como importante el tema de conocer primero a qué le está tirando con el impuesto para saber si lo vende al precio que está diciendo o le sube un poquito más, ¿verdad? Totalmente. Esa es una de la parte de los servicios de la inmobiliaria, Sí, de la responsabilidad de dar a conocer al cliente de sí, estos impuestos para que luego no existan sorpresas, ya que efectivamente. pues son impuestos bastante que hay que considerar, que Sí, puede haber una utilidad grande y bastante ajá, importante que sepan ellos sí, cuánto es lo que van a pagar para que estén preparados. exacto. Hay un tema aquí que tiene que ver con, no precisamente con el impuesto a la renta, sino con el IVA, y es que en la mayor parte de las operaciones donde se vende un local comercial, a veces cuando la negociación la hace el propio vendedor con el comprador de manera directa,
desconocen que hay un impuesto al valor agregado en la operación. Entonces, a la hora de llegar por ejemplo, a la notaría, pues el notario dice, yo necesito retener un impuesto, y como nunca lo hablaron, porque no sabía que se existía ese impuesto en la operación que iban a hacer, pues es posible que la venta se caiga, porque el vendedor es posible que diga, pues yo nunca pensé en este impuesto, necesito que sea la operación que dijimos, el precio más el IVA que se resulte, y el comprador podría decir lo contrario, decir, yo pensé que ya estaba todo incluido en el precio que me dijiste, ¿verdad? Es muy importante que Es si se correcto. trata, lo pacten desde el principio, si el precio es más el IVA que resulte o incluyendo el IVA que resulte. Tenemos dos preguntas, licenciado, algo similares. La primera persona pregunta que si vende una pareja casada por bienes mancomunados, ¿puede exentar uno y el otro no? Sí pudiera hacerlo, pero generalmente no sucede así, porque el bien es parte de la sociedad conyugal. Entonces, sí pudiera ser que uno no exentara en virtud de que, le voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que una señora reciba por herencia una casa de su papá. Los bienes que se reciben por herencia no entran al patrimonio de la sociedad conyugal. Entonces, vamos a pensar que esa señora vendiera su casa y reuniera requisitos para exentar. Entonces, ella vende solamente, el esposo no puede vender, puede dar su autorización en la escritura por el asunto de código familiar nada más, pero no puede ser, no es propietario él porque el bien se lo donaron a ella o lo heredaron a ella. Entonces, vamos a pensar que vendiera a la señora, la vende como exenta, y después el esposo y la esposa, ya como matrimonio, venden otra casa. Y entonces en ese caso la señora ya exentó su casa, no puede volver a exentar otra. Entonces en la siguiente casa solamente exentaría el esposo, la esposa ya no. ¿Ok? De acuerdo. Sí, la otra pregunta decía que si cuando la propiedad está a nombre de dos personas, que si ambas exentaban, o sea, que se podía exentar doble. Creo que ya lo... Sí. Bueno, el tema aquí es que la exención tiene el espíritu de que se exente la casa que está uno habitando. Entonces, si son dos personas que, por ejemplo, entre ellos no tienen un parentesco, vamos a hacer que se juntaron los dos, uno puso la mitad, el otro puso la otra mitad, y comparten la casa para habitarla, los dos tendrían posibilidades de exentar, siempre y cuando tuvieran con qué acreditar que es su casa habitación, ¿verdad? Perfecto. Me están preguntando, licenciado, que le pregunte si en un local comercial, que si el IVA sería sobre los metros cuadrados construidos y que si hay algún porcentaje. No hay un porcentaje, sino el IVA se genera solamente por el valor de la construcción, de la venta. No precisamente, o sea, no se cobra un IVA por la cantidad de metros, sino vamos a pensar que la operación se vende en 1,000,000 de pesos, el terreno representa 400,000 pesos, la construcción representa 600,000 pesos, la pura construcción genera la tasa del IVA, ¿no? Aquí, como repito, habría que checar si cuando ellos pactaron el precio dijeron 1,000,000 de pesos ya incluyendo el IVA, o es 1,000,000 de pesos más el IVA que resulte, ¿verdad? Okay. Perfecto. Muchísimas gracias. Se da el caso de que hay locales o construcciones que tienen parte comercial y parte habitacional. Por ejemplo, que abajo hay un local comercial y en la parte de arriba hay un departamento. Y la persona está vendiendo las dos cosas. La persona sí podría ser sujeto del beneficio de la exención por la parte de arriba nada más, y pagar impuestos a la renta e IVA por la parte de abajo. Entendido. Muchísimas gracias, licenciado. Nos despedimos deseándoles un excelente fin de semana a todos y pues nuevamente muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes, ¿no? Para lo que se les ofrezca. Muy amable. Aquí estaremos compartiendo en la página sus datos y sí, también los de una servidora. Que tengan muy bonita tarde. Hasta pronto. Igual, bye, nos vemos. Gracias. Hasta luego.